Amado, en esta noche. Dios nos bendiga en esta noche. Agradecemos al Señor su misericordia y su amor manifestado para con nosotros. Aleluya. A mí me gusta encárguese distinguida de distribuirlo. Tienen una vuelta arriba los himnarios, yo. Sí, tienen una vuelta, es decir que se devuelven. Agradecemos al Señor, hermano, en esta noche que el Señor nos ha dado el privilegio de estar aquí. Batalla, pero estamos aquí. Como se puso esta tarde, yo creía que iba a estar lloviendo esta hora. Vamos a entrar en adoración al Señor. Y me gusta siempre, cuando me toca esta parte, darle aunque sea 2 vueltas a este himno. Y luego usted va a buscar en el himnario de gloria el número 8. Gloria al Señor. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Dígalo conmigo. Aleluya. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Él vino a mi corazón y ahora sé que es real. Me dijo, hijo mío, yo nunca te dejaré. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Dígalo conmigo. A Dios. Aleluya. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Aleluya. Oh, sí. Oh, me dijo, hijo mío, yo nunca te dejaré. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Dígaselo. Vine a adorar. Aleluya. Oh, yo vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida
8 del himnario de gloria. Aleluya. Sembraré la simiente. Alabe a Dios que nos ha dado el privilegio de estar congregados hoy. Aleluya. Gloria al Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré resultado al Señor. Dígaselo, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones el mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré, sembraré, segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Aleluya. Es un privilegio adorar a Dios, hermano. Es un privilegio. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Me dice una hermana que los amiguitos de la iglesia, los de allá arriba, los que se congregan allá arriba, también ese mismo día le dieron un tumbe a la Junta Central. Y ahí pusieron verja electrificada por la misma razón. Póngase de pie, vamos a botar el frío un poquito. Vendrá el enemigo como río. Levanta la bandera. Aleluya, Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a cantar, levanta la bandera. Levanta tu mano.
Si la levante porque está vivo y porque Dios te tiene en salud. Aleluya. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Levanta la bandera, levanta la bandera, contra él levanta la bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Levanta la bandera, levanta la bandera, levántala, 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 la quiero ver. Levántala, 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 la quiero ver. Vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera. Vendrá el enemigo como río viene el enemigo, pero Jehová contra él levanta la bandera. Levanta tu bandera, levanta tu bandera, levanta tu bandera, levántala, 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 la quiero ver. Levántala, 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 la quiero ver. Levanta, levántala, levanta, levántala, levanta, levántala, la quiero ver. Levanta, levántala, levanta, levántala, levanta, levántala, la quiero ver. Vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Vendrá el enemigo como río, pero Jehová levantará bandera, contra él levantará bandera. Levántala, 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 la quiero ver. Levántala, levántala, la quiero ver. A su nombre, a su nombre. Los himnarios, por favor, y la persona que continúa. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro hermano Rafael. Que el Señor le bendiga más. Aleluya. Bendecimos su vida, gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Les exhorto que vayan preparándose con sus anotaciones, su cuadernito ahí, pero sobre todo vaya preparando su corazón para recibir lo que el Señor nos tiene en esta noche. Gloria a Jesús. De inmediato vamos a pasar con nuestro hermano Mauri Frías, que él tiene una alabanza para el Señor y luego para nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Reiterada gracias al Señor por la oportunidad que nos concede para bendecir su nombre. Aleluya.
La mies es mucha, hay la necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. La mies es mucha, hay la necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Yo iré por aquellos que vagan sin ti, aleluya, heme aquí, y heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Y heme aquí, envíame a mí, aleluya. Heme aquí, envíame a mí, heme aquí, aleluya. Y heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Yo iré. Yo iré. Yo iré.
Bendito sea el Señor. Esperando que cada día le digamos al Señor que estamos aquí y nosotros iremos. Dios le bendiga. Nuestro hermano Josué Reyes. Gloria a Jesús. Dios nos siga bendiciendo. Quiere el Señor que estemos todos dispuestos a ir a donde Él nos envíe a llevar su palabra. Nosotros estamos tratando en estos 3 días el reto de perdurar en los tiempos finales. Hoy más que nunca, tomar esa iniciativa, esa decisión de ir a donde el Señor nos envíe, pues se convierte en un reto, dado todos los inconvenientes, dado la situación general y la misma palabra del Señor que nos enseña que los tiempos irán de mal en peor. Pero así como las cosas irían poniéndose más peligrosas, así mismo el Señor prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y por eso tenemos la esperanza de permanecer en Cristo Jesús hasta que nosotros vayamos a Él o Él venga por nosotros. Ayer comenzamos hablando sobre el carácter de los hombres de estos tiempos finales y vimos por qué estos tiempos los estarían denominando peligrosos y cuáles son las causas que empujan a los hombres o que llevan a los hombres a comportarse de esa manera. Describimos varias de las cualidades que resaltaba Pablo de este grupo de personas, no solo hombres, sino también mujeres, para tratarlos de manera personal a cada uno, que aparte de la propia concupiscencia, cuáles son los componentes espirituales de este grupo de gente y cómo nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, podemos tener los ojos abiertos, identificar estas situaciones. Y si nosotros mismos de manera particular nos encontramos cerca de uno de esas cualidades, pues alertarnos y cambiar hacia la dirección correcta. Hoy esperamos ver nosotros como creyentes qué tenemos que hacer, cuál debe ser nuestra manera de proceder en medio de estos tiempos difíciles que consideramos los finales. Para ello vamos a tener a la conferencista la noche de hoy, nuestra hermana Ana María Márquez, ella con nosotros. Dios bendiga a Josué, Dios les bendiga, amados. Dios les bendiga más. Dios es bueno, es maravilloso y Él nos concede, gloria al nombre del Señor, la misericordia de estar en su casa y de recibir las bendiciones que Él tiene para nosotros. El Señor ha inquietado a nuestro señor superintendente con estos temas. Incluso en un momento determinado Él me compartió algo de sus ideas y justamente hablando de esas ideas, lo poquito nuestro pastor nos dio el estudio de nuestro jubileo pasado e incluso tocó detalles de lo que Dios había inquietado en su corazón. Y recuerdo, espero que el pastor no haya pensado mal, pero desde que él dijo lo que dijo, yo lo miré a Josué y nos miramos y nos reímos, e hicimos así, pero era porque justamente era parte de lo que el Señor estaba trayendo a su corazón para la reflexión, porque nuestro amado Padre Celestial sabe lo que necesitamos oír. Vamos a ponernos de pies y vamos a leer la palabra del Señor. Bendecimos a Dios en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a tener el tema, gloria al nombre de Cristo. El papel, gloria al nombre de Jesús, del creyente, ¿verdad que sí? En estos tiempos finales. Y vamos a leer, gloria al nombre del Señor, la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el 10 hasta el 15. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Son unos 6 versos. Me van a tener un chin de paciencia mientras leemos, ¿verdad que sí? Cuando usted lo tenga a mano, dice amén. Nos gusta tenerlo en nuestra Biblia o leer en el celular, sino también en la pantalla. Pero vamos juntos con la lectura del día de hoy. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia,
persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Yo le voy a pedir a Leani y a mi pastor que me presenten al Señor, y que todos los demás, dirigidos por nuestra hermana Julie, pidamos a nuestro Dios que trate con nosotros. Lo bueno es que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Amén. Padre, en el nombre de Cristo, seguimos ante tu presencia en esta hora. Después de escuchar este cuadro bíblico, Padre querido, sabemos que ya tú has impregnado el corazón de tu sierva Ana María para la exposición de esta noche. Te ruego que el Espíritu Santo, a través de ella, traiga lo que tu pueblo necesita recibir, el extracto, el contenido de esta palabra preciosa y significativa. Dale toda la luz posible, el discernimiento, Padre querido, la gracia, el denuedo, la autoridad. Y como siempre te pido la unción fresca, porque sé que es necesaria en todo lo que de alguna manera manejamos tu palabra. Glorifícate a través de ella, Señor, para edificación de esta reunión, de esta concurrencia, y aún de ella misma y de todo lo que hemos de participar. Que tu palabra fluya y hable a nuestra vida. Tu sierva es el instrumento escogido y tú eres el dador de la profundidad y el contenido de esta palabra. De manera que la ponemos en tus manos y nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero, antes de entrar en materia, presentar la excusa de Dorian. Él no está aquí esta noche porque en este horario, los viernes, tiene un diplomado virtual y está tomando clases ahora. No nos van a ver el sábado y el domingo. No. Yo veré las grabaciones porque yo no me quiero perder realmente el mensaje, la conferencia de mañana. La de ayer me la perdí porque también estaba predicando. En este fin de semana, el sábado, él y yo vamos a estar en una iglesia en Pueblo Nuevo, y el domingo vamos a dividirnos porque yo me voy para una iglesia en Pueblo Nuevo y él va para otra. Entonces vamos llevando la palabra, y de regreso pues ya nos van a ver la semana que entra, Dios mediante, aquí. Pero estaremos disfrutando, será en las grabaciones, todo lo que Dios está trayendo a nuestra casa. Gloria al nombre del Señor. En esta noche que estamos tratando el tema relacionado con las Escrituras en toda esta semana, para los fines del análisis que quiero tratar en esta noche, que Dios ha puesto en mi corazón, quiero que empecemos a hablar desde el principio. Hablemos de la inspiración de la Biblia. En los versículos que leímos hay un énfasis de Pablo a Timoteo en relación al conocimiento previo que ya Timoteo tenía sobre las Sagradas Escrituras. Pero veamos algunos puntos básicos que tienen que ver con el tiempo en el que vivimos, y quiero iniciar aquí. La inspiración de la Biblia. Para definir qué es la inspiración de la Biblia, los teólogos y los exégetas tienen sus debates y existen diferentes teorías, porque la Biblia en sí misma no define qué es la inspiración. El proceso interno de cómo Dios le dio a los hombres de Dios el contenido de la palabra y ellos escribieron, no está descrito en detalle en la Biblia. O sea, la Biblia dice que toda la palabra está inspirada por Dios, pero no explica y cómo Dios se la dio. Hay exégetas que tienen una línea que dicen que fue un dictado mecánico, que Dios le dijo palabra por palabra y ellos escribían, y todo era según el lenguaje, palabra, punto y coma, según Dios. Hay otros que tienen la idea, el concepto, el modo de inspiración
Esto lo describe con mucho detalle Stanley Orton en la teología sistemática de la perspectiva pentecostal. Describe 4 modos y voy solo a mencionarles 2. Hay uno del que se entiende que sencillamente la Biblia fue escrita con la capacidad de hombres espirituales, que hombres de Dios, hombres con conocimiento religioso, escribieron la Biblia y que esa inspiración era básicamente una capacidad natural, no una intervención directa del Espíritu Santo. Los hombres, tratando de entender el proceso, han pensado de muchas maneras. Hay una que el autor de esta teología presenta que es la que comparto, en la que se entiende que sí, que Dios le dio el contenido de las escrituras a los hombres de Dios, tal como lo dice la escritura, pero que los hombres de Dios la expresaron en su lenguaje propio de la época, que lo expresaron conforme al contexto de su cultura, a su nivel de educación y el contexto en el que vivían y en el contexto de sus costumbres. De manera que Dios impartió las escrituras, pero le dio la libertad al hombre de expresar lo que Dios ya le había dado. Y yo comparto, estoy de acuerdo con este teólogo, porque si usted observa la Biblia, usted va a ver que el lenguaje de Lucas es más específico, que el libro de Lucas es más amplio, porque Lucas era un médico, era un hombre preparado. Pero sin embargo, el evangelio de Marcos es más breve, más práctico, más directo, no tiene una genealogía, tiene más que ver con la practicidad del relato. Y el mismo lenguaje es diferente. El lenguaje de Pablo, que era un erudito, no es el lenguaje, por ejemplo, de Amós, que era un boyero, el profeta que escribió en el Antiguo Testamento. Uno ve la esplendidez del lenguaje. Se nota, aunque no estamos leyendo en los idiomas originales, pero el estilo de escribir, la forma de escribir. El mismo Pedro decía de los escritos de Pablo que las cartas, algunas de ellas eran difíciles de entender, porque el nivel de Pablo, la capacidad de Pablo y también la revelación que Dios le dio fue profundo, sumamente profundo. Entonces, uno nota, uno ve en los escritos diferencias entre uno y otro. Y efectivamente, Dios va dando la oportunidad al hombre que usó de que usara sus propias expresiones. En ese proceso en el que la Biblia es escrita, los hombres de Dios escribieron en los materiales originales. Esos materiales involucraban tablas de piedra, papiros de papel, lienzos de cuero, ¿verdad que sí? Donde se escribía. Lo que es natural, que esos primeros materiales que empezaron a escribirse desde hace miles de años, los originales, con el tiempo fueron desapareciendo por el deterioro natural de los materiales. Entonces, ahí es donde entra lo que es la segunda etapa del proceso de la creación de la Biblia, la labor de los copistas y los escribas. La labor de copiar las escrituras era originaria, una labor de los sacerdotes y de los levitas. Incluso la Biblia menciona que el rey que tuvieran en Israel en el futuro debía tenía que crear una copia de la ley que estaba en manos de los levitas. Los levitas eran los que estaban a cargo de guardar la ley y también de copiar la ley de tal manera que se pudiera conservar. O sea que la labor de copiar las escrituras dentro de la misma Biblia se va relatando. A la altura donde se pedía del copista, todavía la Biblia no estaba completa. Estábamos hablando de Deuteronomio. Entonces, lo que sí existía eran los primeros 5 libros de la ley que Moisés había escrito, pero ya había encargados de salvaguardar esa ley y también de copiar esa escritura. Había que hacer una copia para el rey de los originales que tenían los levitas a su cargo. También la escritura menciona de hombres encargados para esto que llegaron a llamarse escribas, desde los cuales los primeros que menciona la Biblia, de los primeros está Esdras, que es mencionado como sacerdote y como escriba cuando vinieron a restaurar el templo. Entonces, la misma Biblia va diciendo y explicando que había hombres y mujeres que se encargaban de, hombres, perdón, porque no había mujeres,
hombres eran encargados, los sacerdotes, de guardar estas copias de la ley. Incluso en los tiempos del rey Josías se habla de del manuscrito existente de la ley que se había perdido y que en los tiempos del rey Josías se encontró. Y eso trajo un avivamiento, porque entonces al leer la ley nuevamente se celebraron la Pascua y se empezaron a cumplir cosas que el Dios mandaba, que se habían descuidado, porque realmente los reyes anteriores habían descuidado antes de Josías el servicio a Dios conforme a la ley escrita. Entonces, estamos viendo ese proceso en el cual los copistas secundarios, ¿verdad?, que copiaron de los originales, hacían una labor. De entre esos copistas, aparte de Esdras, unos muy famosos son los llamados masoretas, que le añadieron al idioma hebreo original las vocales que no tenían inicialmente. Se menciona mucho el celo de los masoretas, que dice la historia, no la Biblia, que contaban las vocales que ponían, que contaban las letras y palabras de cada libro cuando copiaban, que cuando tenían que escribir el nombre de Jehová, lavaban la pluma y cambiaban la tinta. Se levantaban de allí, lavaban sus ropas y se bañaban ellos para entonces volver a seguir. Que los manuscritos pasaban por una revisión tal que el manuscrito que no cumplía con la cantidad de letras, de palabras y consonantes, era retirado, quemado o destruido. Que con celo se preservaban estas copias de las escrituras. Pero estamos hablando de copias especiales, por ejemplo, de los masoretas, pero también se habla de en Alejandría, en Egipto, como en aquella tremenda biblioteca histórica que se construyó en Egipto, se quería tener un ejemplar de la ley judía. Y se reunió a 70 hombres, 70 sabios judíos que se reunieron allí a copiar ese libro de la ley, pero en esta ocasión traduciéndolo a un idioma nuevo. Como esta biblioteca fue construida durante el imperio griego, que eran muy dados al tema de la sabiduría, el idioma griego era el idioma de curso en todas las naciones por medio del imperio. Entonces se hizo una traducción de la Biblia al griego, con el propósito de tener disponible la Biblia no solo en los idiomas originales que conocemos, ¿verdad que sí? Que fue hebreo, arameo, y luego el Nuevo Testamento en el griego. El Antiguo Testamento generó entonces una traducción de la Biblia muy famosa, que es la que llamamos la de los 70. ¿Qué es una traducción de la Biblia? La Biblia fue originalmente escrita por los hombres que el Señor escogió, y el inicio, los originales estaban en esos materiales que les mencioné al inicio. Y se fueron copiando en manuscritos antiguos, se fue conservando. Y se iba manteniendo la escritura a través de esas copias. Pero llegaba un momento en que el conocimiento de esa palabra de Dios escrita, tenía que llevarse a idiomas diferentes, donde la gente pudiera conocerla. Una versión de la Biblia, como tal lo ven ustedes en la pantalla, una versión de la Biblia no es más que la traducción de las escrituras a un nuevo idioma. Nuestra Biblia es el libro más traducido de la historia. Más de 2.300 idiomas, y es una estadística vieja. Yo tengo una que es mucho más actual, que no la traje en este momento, y no quisiera errar con la cantidad, pero entre dialectos e idiomas en los que la Biblia o porciones de la Biblia han sido traducidas para llevarlas a diferentes pueblos y naciones, es el libro que supera la traducción de cualquier libro del planeta. Incluso hay civilizaciones indígenas que han recibido un alfabeto y un sistema de escritura como parte de la labor de misioneros que han ido a esos lugares, y para poder comunicarles de una forma más efectiva el evangelio, y que tengan, aunque sean porciones de la Biblia, han creado incluso alfabetos y escritura para esos idiomas de esos indígenas, y donde ellos han podido traducir porciones o la Biblia completa para que queden en esos pueblos. Entonces fíjense hasta dónde una versión de la Biblia llega. Ha sido traducida al español, al inglés, al francés, todos los idiomas más
diseminados y a muchos dialectos pocos conocidos. Entonces, una versión es solo una traducción. Por eso, en este tiempo tenemos versiones en español, versiones en inglés, y en la antigüedad se realizaron las principales y las primeras versiones de la Escritura. Por ejemplo, para nosotros se habla, por ejemplo, en hermenéutica y en introducción bíblica, para tener una buena versión de la Biblia es necesario tener, vamos un chisme más para atrás. Exacto, un poquito más para atrás, dice Lenny. Es necesario tener principales características. Primero, la integridad de la copia de la cual se hizo la traducción, el manuscrito empleado, ¿verdad? Si no es el mejor, porque déjenme decirle, de los originales desaparecieron, pero tenemos realmente hoy día miles de manuscritos, de copias de la Biblia. Es por eso que la traducción de la Biblia es tan fidedigna, porque incluso si usted sabe hebreo antiguo y los idiomas originales, usted puede en internet buscar las fotos de esos textos antiguos y usted mismo tiene la oportunidad de traducir los manuscritos antiguos, por lo menos las copias existentes, de donde se sacó la Biblia. De ahí que cuando una Biblia se les trae, por ejemplo, un versículo completo, como pasa con la Biblia de los Testigos de Jehová, los eruditos y conocedores de todas las denominaciones se levantan y dicen, no, esta Biblia no, porque no tiene tal verso, es de común denominación, es conocido. De ahí, por eso, por ejemplo, el mucho valor que tiene nuestra Reina Valera, la versión, porque ha sido una versión utilizada por muchos años por todas las religiones cristianas de la tierra. O sea, en ese sentido ha habido acuerdo por la calidad y la fidelidad, el porciento de fidelidad que tiene esta versión, esta traducción. Ahora, es necesario también en la traducción se tome en cuenta la capacidad que tiene el traductor. Estamos viendo gente preparada que hace esta labor, pero se requiere realmente un experto de un nivel que no es común. La traducción va a depender de las capacidades del experto, de poder manejar no solo el conocimiento del lenguaje, sino la costumbre propia de la época. También es importante la comprensión que el traductor tenga de las escrituras. Va a influir de manera directa en la traducción. O sea que no basta solamente con que sea un traductor cualquiera, tiene que ser un conocedor de la doctrina bíblica que pueda entender y pueda tener un enfoque centrado en la traducción que se realiza. Vamos a la siguiente. Principales versiones de la Biblia. Ahí tenemos una pequeña imagen de lo que es la Septuaginta que les mencionaba ahorita. Fue la traducción al griego, se le llama Septuaginta porque fueron 70 hombres que la tradujeron. Ahí hay un poquito de leyenda o no, algunos dicen que no fueron exactamente 70 porque algunos dicen que se encerraron, hay una tradición que dice que se encerraron 70 hombres por 70 días y que en ese tiempo hicieron la traducción. Por eso un poquito más de tradición, pero sí sabemos que de forma histórica que hicieron esta traducción de los idiomas originales que eran hebreo antiguo, el hebreo koiné, al griego que era el idioma circulante en medio del imperio para la época. También hay otra versión importante, otra traducción. Recordemos siempre que cuando decimos versión es una traducción. La versión que es la Vulgata latina. No que no hubieran otras traducciones, hubo una anterior al latín, anterior a ella, pero esta es la más conocida, la más completa y la que se diseminó rápidamente. Era la traducción incluso de la Septuaginta al latín, pero en los tiempos ya del Imperio Romano, donde el latín que era, y un tipo del latín que es el latín vulgar, que era el latín que hablaba el pueblo, no el latín sagrado. Eso permitía que el contenido de la escritura fuera conocido, porque para esta época el idioma que se estaba propagando por el imperio era por supuesto el latín, que era el idioma de los romanos. De ahí cuando escuchamos la traducción de la Vulgata latina, se refiere a este tipo de manuscrito. Exacto. Versiones más modernas, ya vamos más con nosotros. En los tiempos más recientes, vemos Biblia como la Biblia alfonsina, que fue hecha en 1280, una traducción al español. Está la del rabino Moisés Arangel. Está también la primera que fue impresa para esta fecha. Vamos a ver la siguiente. Todo esto es para que entremos un poquito en contexto.
Está la traducción también de Martín Lutero del Nuevo Testamento, cerca de esta época. Gloria al nombre del Señor. Para 1522. Pero ya vemos también la resistencia. Ya para el 1551 en España estaba prohibido. Era ilegal tener una Biblia. De allí que las traducciones que hicieron posteriormente Casiodoro de Reina y, gloria al nombre de Jesús, Cipriano de Valera, fue bajo persecución. Era corriendo de ciudad en ciudad y bajo persecución, ocultando, y no fue tampoco un trabajo de un día a otro. Por ejemplo, se dice que el Nuevo Testamento que tradujo Lutero duró cerca de 5 años haciendo esa traducción de solo el Nuevo Testamento al idioma original de Lutero, que si no me equivoco era el alemán, me corregirá el pastor. Entonces, ya vamos viendo ya más adelante, posteriormente, estamos viendo lo que se llamó la Biblia del Oso. Esta Biblia del Oso, que fue de la primera que hizo Cipriano de Valera, bendito el nombre del Señor, Casiodoro de Reina, para 1569. Es una de las porciones de la Biblia un poquito más cercana. Más adelante, gloria al nombre del Señor, vamos a ver la siguiente. Bendito el nombre de Jesús. Llegó para cerca ya del siglo XVIII, XIX, algunos acontecimientos que permitieron el tener manuscritos de la Biblia o nuevas versiones de la Biblia más fidedignas. ¿Por qué? Porque entonces vinieron los descubrimientos de los antiguos, de los manuscritos más antiguos, entre 1629 y 1947. Está el Códice Alejandrino, el Código Sinaítico. Posteriormente hablamos de manuscritos como los de Qumrán, encontrados en allá los rollos del Mar Muerto, donde se confirmaba una cantidad de manuscritos que ya existían. Nuestra Biblia, llevada en ese proceso maravilloso, como les decía, es uno de los libros, es el libro más difundido en diferentes idiomas que existe, pero no solamente eso, más difundido en la cantidad de ejemplares, en la circulación de ella durante estos 1000 años. Cuando llegamos a nuestra versión muy manejada por nosotros, la versión Reina Valera, que es de las traducciones del español, encontramos que para el 26 de septiembre de 1569 en Basilea entonces salen los primeros 2000 ejemplares de esta traducción al español. Más adelante, entonces viene la revisión de la traducción que hizo Casiodoro de Reina. Luego Cipriano de Valera la revisó. No lo hicieron juntos al mismo tiempo. Cuando yo me convertí, yo pensaba, decían que eran 2 personas, yo creía que se sentaron los dos en una mesa y entre los dos fueron traduciendo. No, la primera emisión la hizo Casiodoro de Reina solo, y muchos años después, sin estar juntos ni conocerse, Cipriano de Valera le hizo una revisión a esa traducción. Nosotros tenemos la que se llama del 1960, que es la que ha sido más difundida, por lo menos en nuestro país. No sé si en todo el mundo, pero sí en nuestro país. Pero ahí yo quiero entrar en materia. Yo sé todos los anteriores como que el que es más nuevo o que no ha manejado estos punticos como para que caiga en el proceso. ¿Cómo nos va llegando la Biblia de forma rápida y resumida? Porque hay algunos detalles de la historia, muchas cosas que yo no voy a mencionar esta noche porque este no es el tema de esta noche. Pero ahora vamos cayendo. Las interpolaciones de la Biblia, de la Reina Valera. ¿Qué son, por ejemplo? A veces escuchamos estudios de personas bien preparadas. A nosotros nos las ha mencionado el pastor, aunque él no ha utilizado el término directamente de interpolaciones, como se llaman. Escuchamos por las redes a personas que hablan de este tipo de cosas. ¿Y a qué nos referimos con las interpolaciones de la Biblia? Se le llama las interpolaciones de la Biblia a esas porciones de la Biblia Reina Valera del 60, que es la que casi todos tenemos, es la que más usamos. La Biblia generalmente que tenemos. Si usted no distingue entre muchas versiones y otras, es la Biblia que usted le dieron, tal vez se le regalaron cuando vino al Señor o que encontró aquí con los hermanos. Es la que usamos, aunque haya entre nosotros quienes tengan varias versiones,
todos tenemos una Reina Valera del 60 en casa. Esa es la Biblia que más se ha difundido acá en nuestro país. Ahora, en los últimos estudios que se han hecho, más traductores estudiando, revisando más, esa disponibilidad, accesibilidad a los manuscritos antiguos, a las copias antiguas, ha podido dejar ver que hay ciertas diferencias en la traducción de la Reina Valera que no están en los manuscritos o en una parte de ellos. Porque como les decía, los manuscritos disponibles, yo no voy a ponerles ahí todos, pero los manuscritos son muchos. Está el sinaítico, que es uno de los más conocidos. Están los de Qumrán, que son muy conocidos, pero son muchos. ¿Qué pasa? En el estudio más reciente, los estudios más recientes, porque ese tema de las interpolaciones no tiene más de 5 años, pastor, ¿verdad que no? Es un tema muy nuevo en comparación a los estudios de la Biblia. Y los hermanos que estamos en las iglesias oímos, pero la Biblia, y vemos a los hermanos predicando, están predicando y Jesús está reprendiendo a un demonio de un niño un muchacho que tenía un demonio que lo tiraba al fuego, al agua, que botaba espuma, y el Señor lo libera. Y cuando se va, los discípulos le preguntan: ¿y por qué no pudimos nosotros sacarlo? ¿Se acuerdan del relato, verdad que sí? Que si no me equivoco está en Marcos capítulo 9. Exactamente. Entonces, cuando vemos ese relato, el predicador dice, en los versículos de la Reina Valera, dice que este demonio no sale si no es con oración y ayuno. Pero el expositor, el predicador, hace un paréntesis. Aunque ustedes saben que se hace reclamo de que no todos los manuscritos antiguos tenían esta porción que dice y ayuno. Esa diferencia es lo que se llama una interpolación. En el Antiguo Testamento creo que hay solo una que tiene que ver con una palabra que por el apóstrofe que lleva se traduce luz y que sin él significa lumbrera. Es lo único en el Antiguo Testamento, pero es la misma cosa, luz o lumbrera, en la traducción. En el Nuevo Testamento se han encontrado 27 interpolaciones. Yo no les voy a mencionar una por una todas las interpolaciones porque no es el propósito. Cuando oímos eso que el predicador dice, alguno que es más acucioso o que ha manejado más de la lectura bíblica, que ha investigado más o menos entiende de lo que está hablando el autor. Y yéndose a su casa tiene las herramientas para buscar y más o menos entender cuáles son y por qué. Pero tal vez el que estudia su Biblia tranquilamente, con menos responsabilidad o acuciosidad, porque los maestros, por la responsabilidad que tienen que escarbar. Pero usted que tal vez lo que busque es salvarse, a usted no le interesa tanto el hebreo y el griego. Usted está bien con que lea y se edifique y se mantenga fiel a la palabra, pero no entiende cómo es eso de que la misma gente que me enseña a ser fiel a la palabra, que me dice que debo vivir por la palabra, de repente me habla de que hay una porción en la escritura que tiene un error. ¿Pero cómo que tiene un error? Pero yo tal vez, como fue una predicación, no he podido levantar la mano para preguntar, pero ¿cómo que tiene un error? Porque la Biblia no tiene error. O tal vez no hemos tomado una clase para explicar especialmente eso. Yo quisiera explicarle. Las interpretaciones de la Biblia tienen que ver con algunas diferencias en esos manuscritos copiados. Algunos se preocuparán, no debe preocuparse. Honestamente, para mí se le ha dado demasiada importancia a las interpolaciones de la Biblia. Para mí son una distracción de lo más importante, que es que usted viva la Biblia y la conozca. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué no son importantes? ¿Por qué no deberían turbarnos ni preocuparnos? ¿Por qué? Porque ninguna de las interpolaciones, incluso todos los exégetas están de acuerdo en eso, no contradicen ninguna doctrina capital. ¿Qué quiere decir eso? Que si es verdad que algún copista añadió la palabra ayuno, no es muy importante, porque la Biblia está llena de testimonios donde el ayuno traía la respuesta de Dios. Si por ejemplo analizamos una interpolación importante, que es de alrededor de los versos finales del libro de Marcos, que termina en el capítulo 16, y en nuestra versión termina, ese capítulo tiene 20 versículos, pero en otras versiones que se entienden que son más fidedignas, debería terminar en el versículo 8.
Y nos dicen, bueno, estas inclusiones de los últimos versos no están en la mayoría de los originales, están en tales y cuales. Incluso hay un autor, el autor de el Nuevo Testamento, la traducción textual del griego, menciona incluso 4 manuscritos que sí tienen los versículos del 9 al 20. Después del versículo 8, 9 al 20 son como 12 versículos, no 16, 12 versículos. Entonces, pero una buena parte no lo tiene. Si usted ve los contenidos, usted va a ver ahí la gran comisión, la ascensión de Jesús al cielo, el encargo del Señor de predicar. Pero todo eso que está ahí en esos últimos versos aparece también en todos los otros evangelios, que sí están en todos los manuscritos. En Juan, en Marcos, esta es la cita de Marcos, en Juan, Mateo y en Lucas. Entonces usted dice, bueno, pero si no están de acuerdo si esos últimos versos van o no, no importa, porque los otros evangelios los mencionan igual. Y aquellos sí tienen el consenso de todos los manuscritos. Entonces termina no teniendo importancia. Otro que le voy a mencionar, una interpolación que la llaman aclaratoria. Es un verso que si no me equivoco, es el verso 4 o 3, cuando se describe en el relato del paralítico de Betesda. En uno de los evangelios, cuando se presenta el relato, se describe que había un hombre que esperaba allí. Y hay un verso que dice que venía de tiempo en tiempo un ángel y movía las aguas y sanaba a los que estaban ahí. Y luego continúa con el relato. Hay quienes reclaman que ese verso que explica por qué la gente se reunía en el estanque, o sea, la presencia del ángel y mover el agua, eso no estaba en todos los manuscritos antiguos. Sin embargo, lo consideran un verso aclaratorio de un copista judío que para que pudieran entender el texto del relato y que la gente supiera por qué razón era que la gente se reunía, presentó en un versículo la tradición. Algunos reclaman, eso no está en todos los manuscritos, solo está en una parte. Pero ahora digamos, esa interpolación aclaratoria no contradice nada del relato. Porque al final Jesús va y sana al paralítico. Y el que existiera una tradición, una costumbre anterior al milagro que él hace, no afecta a la verdad bíblica. Ahora, ¿por qué razón yo le vengo con eso? Con esos detalles que enfrentamos en este tiempo moderno. Porque hablamos de la palabra. Y estas expresiones, estas interpolaciones, son muy usadas para desacreditar la Biblia. No solo la versión del 60 de la Reina Valera, con esos detalles que no contradicen ninguno, una doctrina capital. ¿Qué significa eso? Cuando usted me dice que no afecta a ninguna doctrina capital, que usted puede confiar en lo que lee en su Reina Valera para salvarse. Que por la palabra además, porque digamos que sí, que es verdad. Yo la pongo en duda todas esas interpolaciones, pero vamos a decir que todas son verdad. Se ha demostrado que ninguna contradice las doctrinas principales de la Escritura. Y si no la contradicen, ella es confiable para mi salvación. Entonces, aunque usted oiga a alguien hablando de las interpolaciones, usted puede confiar en la Biblia que Dios ha permitido que tengamos hasta esta fecha. No permita que el enemigo se meta por esa brecha y lo ponga a temblar o a dudar. Y esos que viven diciendo, no, porque la Biblia está llena de errores y fue escrita por hombres. Esos hombres se olvidan que la Biblia es más que tinta y papel. Se olvidan que la Biblia es portadora de la palabra viva de Dios. Que aún los mismos exégetas reconocen que la Biblia tiene evidencias internas y externas a su favor. Externas como cuáles, de que los datos que están en ella han sido comprobados por la arqueología, son usadas por los historiadores. Hay historiadores que han tenido que defenderse porque han utilizado la Biblia para hacer descubrimientos históricos y descubrimientos arqueológicos y han tenido que declarar, no es que soy un defensor de la Biblia, es que me ha ayudado a encontrar los descubrimientos históricos que han logrado, porque no son creyentes, pero han tenido que decir la realidad. La Biblia tiene evidencias externas, como por ejemplo la que le mencionaba ahorita,
el libro más vendido, el libro de mayor circulación, el libro más traducido. Pero hablemos de lo interno, lo que hace la Biblia, lo que es la Biblia en sí misma. Usted sabe lo que es un libro o una biblioteca, porque seamos claros, es una biblioteca. Una biblioteca de 66 libros que tiene más de 40 y tantos autores, que los autores no se pudieron sentar en una mesa a construir lo que escribieron. Vivieron en épocas diferentes, algunos hasta en continentes diferentes, porque Moisés escribió en Egipto, cerca del desierto, al norte de África, en 3 continentes diferentes. Pablo escribió sus cartas viajando por Europa en el Mediterráneo. Pero los autores, por ejemplo, como David, los salmistas y buena parte de los profetas, escribieron en Asia, en tierra judía, en 3 continentes diferentes, en tiempos diferentes, hasta con 1600 y 2000 años de diferencia de la época. Escribieron en idiomas incluso diferentes, porque todos los autores del Nuevo Testamento escribieron en griego. Pero el Antiguo Testamento se escribió en hebreo antiguo. Y unas porciones de Daniel están escritas en arameo. Porque la parte profética de Daniel se ocupó de escribirla en arameo. Perdón, al revés. La parte histórica que podían oír y escuchar los gentiles, él la escribió en arameo, que era el lenguaje común del imperio. Pero la parte que hablaba de la restauración de Israel y de Israel como cabeza de las naciones, Daniel la escribió en hebreo antiguo para que los gentiles no la entendieran. ¿Y cómo es que hombres de culturas diferentes, un campesino como Amós, uno que ocupa un lugar de primer ministro como Josué, uno como Daniel, que es primer ministro, como Isaías, que era un príncipe, o Pedro, que era un pescador, junto con Juan, Marcos y un médico, Lucas, un boyero, gente común del campo, un sacerdote? ¿Cómo es que todos estos hombres hablan en su propio idioma, en su propia capacidad, pero hablan los misterios de Dios con una coinonía y una armonía? Que usted dice, oye, parece como que lo hubiera escrito un solo autor. Claro que sí, el Espíritu Santo la inspiró. La Biblia misma es un milagro en sí, en su forma en que fue armada, constituida, pero no solo eso, preservada. La Biblia ha sido el libro más atacado y perseguido, prohibido en muchas localidades y épocas, quemada por cantidades de ocasiones. Siempre mencionan para estas épocas, recuerdan lo que decía Voltaire, yo creo que eso nos lo sabemos. Voltaire es un filósofo del Renacimiento y dijo que de aquí a tantos años la Biblia va a desaparecer. Desapareció Voltaire y siempre mencionan las sociedades bíblicas que después de 5 años de su muerte, la casa de Voltaire en Ginebra se utilizó como una casa de impresión de la Biblia, como si Dios mismo hubiera querido hacer una lección respecto a lo que Él es y su palabra. Porque es que la palabra no es cartón y forro, ni papel finito y tinta, nada más. Es que Dios la escribió, Dios la promovió, Dios se reveló a sí mismo. Dios decidió que el hombre lo conociera también por un medio escrito. Y así se aseguró de impregnar en esa palabra un poder que viene de Dios mismo. La misma palabra que hizo que el pescador de hace 2000 años llorara y se tirara a los pies de Cristo y dijera, oh Señor, apártate de mí, yo soy pecador. Hace que el astronauta que vuela un satélite se humille delante de Dios. El ingeniero que brega con la IA y la robótica lee la palabra de hace 2000, más de 2000 años, 3000 y tantos de años, y su corazón es conmovido y transformado. 2000 años después, la misma palabra que convirtieron al pecador nos han traído a nosotros en el siglo XXI a servir al Señor. Su palabra sigue viva a pesar de los años. Pero no solamente eso, la palabra se cumple en nosotros. Imponemos las manos sobre los enfermos y sanan. Usted recibe en su vida la unción y la presencia del Espíritu Santo, como lo dice la Biblia. Los dones del Espíritu Santo son puestos en usted, como dice la Biblia. Como decía David hace más de 1000 años, más de 2000 años, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová le provee a usted en el 2025, como dice la Biblia. Los dones de Dios son repartidos
los milagros, las señales, las revelaciones, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el don de fe, la salvación y la transformación de los corazones y la vida personal que vive usted con Cristo, el Dios Todopoderoso, tal como dice la Biblia. Y dígame a ver si el río de agua viva que Cristo prometió a los que creen en Él, que dice la Biblia, no está en usted. La Biblia es un regalo de Dios para nosotros. Y en este tiempo difícil y malo, hay una palabra. Voy a pedir que vayamos a la siguiente diapositiva. Hay una palabra que nosotros debemos repasar. Yo quiero compartir, leer junto con ustedes. Vayan conmigo a Josué, capítulo 1. Agarren su Biblia y ábranla. Anoche estaba en una iglesia con unos jóvenes. Hubo mucha lluvia, como en todas partes. Pero todas las iglesias están celebrando su campaña de escuela bíblica. Y había un grupo de muchachos ahí que desde que yo decía algo de la palabra, recuerdo que en un momento hablaba de los discursos de Josué. Y hubo 3 discursos de Josué. El primero estaba en el capítulo 22. Y yo vi el movimiento, porque de por sí no habían demasiadas personas por la lluvia. Todos esos muchachos abriendo esas Biblias. Pero ustedes son como los de Berea. Me encanta. Vamos ahí y leamos. Óigame, vaya conmigo. Lea y abra su Biblia. Vamos a ir a ver unos versos del 6. Josué capítulo 1. Vamos a ver del 6 al 8. Gloria al nombre del Señor. Y esta palabra dice así, que el Señor le dijo a Josué: ¿usted está ahí conmigo? ¿Ya llegó? Bueno, Wisley ya llegó. Ya lo puso ahí arriba. Muy bien. Josué capítulo 1, versículo 6. Conocemos el contexto. Hace poquito tuvimos nuestra clase de escuela bíblica, ¿verdad? Con estos temas. Y Dios le está hablando a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Apriétate los cinturones, buen dominicano. Te va a dar trabajo, pon esfuerzo, anda, prepárate, va a haber trabajo que hacer. Prepárate y no puedes ser cobarde. Tienes que tener coraje. Vamos contra los gigantes, vamos a poseer la tierra. Así que esfuérzate. Hay una de las traducciones más antiguas que dice: pórtate varonilmente. En buen dominicano, pórtate como un hombre, como un macho de hombre, porque lo que viene para adelante requiere valor. Pero vamos con el verso 7. Porque las exigencias a Josué continúan. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Quédese ahí conmigo. Muy valiente. Más valiente que para repartir la tierra, porque el verso anterior dice: hay que ser valiente porque nos vamos a fajar para conseguir la tierra. Y son gigantes que hay ahí adentro. Coraje y valor. Nada de flojera, que no cague nadie. Ánimo. Ese es el trasfondo de lo que Dios está diciendo. Pero en el 7 dice: hay algo más para lo que tú tienes que ser más valiente que lo otro. Muy. Mire la palabra, muy, que no está en el 6. Más que valiente. Ay, caramba. Oye, me vamos en la línea. No sé quién fue que lo dijo. Más que valiente. Muy valiente. Más valiente que para derribar gigantes. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y alguno me dirá: Ana, tú me estás diciendo a mí que hay que ser más valiente para leer la Biblia y vivirla que para derribar gigantes. Sí. Si vemos textualmente el contenido, Dios le está haciendo más énfasis a que Josué lea la ley. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprenda. Sé celoso de buenas obras. No seas flojo, no te vayas ni que por la derecha ni por la izquierda. Un chin de la ley y me inclino un poquito de aquel lado. Un chin de la ley y me inclino del otro lado. No, Señor, derechito. Y con más coraje que para derribar a los enemigos y a los gigantes. Tienes que ser más fuerte para vencerte a ti todos los días que para vencer a los filisteos. Para hacer, para cuidar de hacer. Y todos los que somos creyentes sabemos
que lo más difícil es nosotros obedecer a Dios y a su palabra. Más que luchar contra el mundo y que enfrentar muchas cosas y luchar contra los demonios. Porque los demonios, si Dios le dio autoridad a usted, mira, hasta se van. Hay algunos que van a querer en el cielo decir: ay, Señor, nosotros reprendimos demonios en tu nombre. Y el Señor le va a decir: yo no los conozco. Porque tal vez Dios respaldó la reprensión por alguna razón, por el pueblo, por el alma que necesitaba liberación. Pero Dios no tenía relación con ellos. Para tener relación hay que tener coraje. Relación con Dios y obedecer la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios. Un guerrero, un hombre de coraje como Josué, necesitaba mucho valor y Dios se lo estaba diciendo. Apégate a esta ley, apégate a esta palabra, derechito con ella, celoso. Yo lo diría en este tiempo, tal vez un poquito fanático, como a veces nos dice el pastor. Ahí, con celo, que a veces si tenemos duda, preferimos un chin más para acá que para allá, como dice el pastor. Yo prefiero llevar una carga un chin más si tengo la duda, con tal de que no me pierda. Y yo digo lo mismo. El verso que sigue, el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Había que leerlo y obedecerlo, había que obedecerlo. Pero fíjate, no se apartará de tu boca. Va a ser parte de ti esta palabra. Va a ser parte de ti, de tu conversar, de tu hablar diario. Sino que de día y de noche. Ay, voy yo, ay, Dios mío. Óyeme, Dios me reclama mucho esto. A mi vida personal y cuando me toca predicar temas como esto. De día y de noche. De día y de noche. Todos los días. Como nos enseñaron los cristianos de las generaciones pasadas. Que algunas cosas a veces creemos, bueno, la falda hasta los tobillos eran cosas más bien de pensamiento, de pareceres. Sí, puede ser que sí. Que hacer tal o cual práctica eran más bien cosas de ignorancia, porque andaban con la Biblia para arriba y para abajo. Ahora la tenemos en el celular y no significa que no somos cristianos. Hay detalles, sí, que las generaciones anteriores, pero con esto no. Esa enseñanza que nos dieron de que teníamos que leer todos los días la Biblia. Que hasta en la sociedad nos reportaba los capítulos leídos. Que en la iglesia teníamos que decir un verso de memoria. Ya somos muchos. Aquí se hace difícil un programa en el que digamos todo un verso. No hay más las damas. Imagínense, nos iríamos la noche entera solo las damas diciendo versos. Pero se hacía un énfasis en que teníamos que conocer la palabra. Y que un hermano, un creyente que no leía la palabra todos los días, le llamábamos carnú. Esa era la forma. Esa era la forma de chiste. No, esto es un hermano carnal. Esto es un carnú. Él no lee la Biblia. Él no se sabe. Y eso era una cosa, no se sabe nada. En los debates de texto no tenía nada en la bola. Nunca quería participar en los careos, no participaba en los béisbol bíblicos. No lee la Biblia, no se sabe la Biblia, no viene a escuela bíblica. No le interesa el instituto, la escuela de ministerio. Él se va temprano cuando se está predicando. No tiene fervor, ni valora, ni se da cuenta que Dios le está hablando y le está diciendo lo que necesita para ir al cielo a través de la Biblia. Dios le dijo a Josué: te la lees de día y de noche, en la mañana temprano y en la noche. Y también escribió en la ley: cuando tú tengas un rey, el rey va a hacerse una copia para él, para que medite en ella de día y de noche. ¿Para qué? Para que su corazón no se exaltara sobre sus hermanos, porque la Biblia te mantiene humilde, te recuerda la humildad. También le decía al rey para que aprendiera el temor de Jehová, porque el temor de Jehová se aprende. Se aprende. Cuando usted sale de los retiros que hemos leído la palabra en el estudio, que usted pasa todo su día, usted no se siente que va como consagradito para su casa. Como que usted va con el tanque lleno y siente como que está en mejor comunión. Pasan 2 o 3 días, a veces se nos va porque no agarramos la Biblia otra vez nunca más. Pero salimos fortalecidos, salimos renovados, salimos alimentados. Por hablar la palabra y haberla recibido. Dios le dijo a él: léela, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. El leerla cada día hace que tu espíritu se fortalezca y hace que tu disposición humana y tu hombre interior se prepare para cumplir la palabra que lee todos los días. Leemos la palabra para guardar y para hacer, porque recordar la palabra nos frena, nos redirige. Cuando duramos mucho sin recordar la palabra, nuestro hombre interior está como de su cuenta, sin freno.
Nuestra mente está llena de todas las cosas de la vida cotidiana y la obra y el poder de Dios no está en nuestra mente. De ahí, gloria al nombre del Señor, la necesidad de que recordemos que no podemos olvidarle la Biblia, que no es una regla vieja y anticuada, es que la necesitamos, es que Dios nos manda a leerla, es que cuando no obedecemos ese principio, estamos en falta. Estamos en falta, amado. No tenemos espada. Perdemos la lucidez espiritual. Nos desenfocamos. Perdemos el norte. Y empiezan a gobernarnos las cosas de nuestra vida diaria que ya han llenado nuestra cabeza. Vamos al siguiente. Vamos concluyendo. No se asusten. Por lo cual entonces, esto es Santiago. Sabiendo nosotros todas estas cosas de las Escrituras. Estamos hablando de las cosas que necesitamos los creyentes en estos últimos tiempos. Esto es lo que le estoy compartiendo. Empezando por valorar la palabra por lo que es. Por no dejarnos engañar de los enemigos de Dios. Recuperando los hábitos espirituales a los cuales Dios nos ha llamado. Y que Dios mismo nos dice, te va a costar trabajo y tienes que ser valiente, pero tienes que lograrlo. Para que te vaya bien. Para que seas prosperado. Y no solo a Josué, al rey y al del salmista del Salmo 1. El del árbol, ¿verdad? Que no cae la hoja, que el fruto, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo. El que medita de día y de noche la ley. Y que todo le prospera. O sea, no es solo Josué. Es para el justo. ¿Y qué dice Santiago? Ya más cerca de nosotros en la gracia. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa inmundicia y abundancia de malicia es la lucha de nuestra carne. Es nuestro propio ego, nuestra propia naturaleza. A la carne no le gusta orar, ni leer la Biblia, ni venir a la iglesia, ni ayunar, ni hacer silicio, ni buscar a Dios. Esa abundancia de malicia, toda la inmundicia, todo pecado, echémoslo a un lado y recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Esto es fuerte, porque miren la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos con la palabra. Recíbela con mansedumbre. Hay gente que estudia la Biblia para pelear con Dios, para altercar. Las mujeres no nos queremos someter a los esposos. Los hijos no quieren obedecer a los padres. No nos gusta esa palabra, honra a tu padre y a tu madre. No nos gusta esa palabra, honra a Dios con tus bienes. Dad y se os dará. Y las mujeres que obedezcan a sus maridos como al Señor. Yo se lo digo por mí, a mí me pesó mucho esas dos palabras, esas tres palabras. Como al Señor. Porque yo dejé muchas cosas por el Señor. Como al Señor. Pero es como demasiada obediencia. Obedecerlo como a Dios. Está muy fuerte eso. Pero Dios no nos está llamando a que pleiteemos con Él, con su palabra. Su palabra no fue sacada como un acuerdo de la iglesia. Se reunió la iglesia en el Nuevo Testamento. A ver, ¿cuántos están de acuerdo en que las mujeres obedezcan a los maridos? Tantos votos, eso va para la Biblia. ¿Quiénes están de acuerdo de que demos ofrenda? Levanten la mano. Tal cosa va para... No fue una actitud de democracia. Dios implantó su palabra. Dios, no yo, ni el pastor, ni nadie que le predique la verdad de Cristo. No. Dios decidió qué poner en su palabra. Muchas veces nos consuela, pero otras veces nos azota. Porque Dios nos azota como el Padre al Hijo, al quien quiere. Hay versiones, mire, yo he tenido mensajes, hermano, se lo digo con toda sinceridad, que yo sé que Dios lo trajo a esta casa, que fueran para mí. Que yo lo he anotado en la agenda, que los he copiado, que me voy a mi casa a oír ese mensaje de la red otra vez. Y de eso hay algunos que lo he repetido hasta 2 veces y unos casi 3. Porque cada vez que lo oigo, yo siento que me dan ahí. Y soy consciente de... Nadie se da cuenta, en mi casa no se dan cuenta, ustedes no se dan cuenta, lo más seguro, a menos que Dios se los revele. Pero es que Dios me está corrigiendo, me está haciendo algo conmigo. Bienaventurado el que Dios instruye en su palabra. Bienaventurado el que Dios corrige e instruye en su ley, dicen los salmos. Nos ama y por eso nos da con la mandarria. Para que podamos ser enseñados. Entonces recibamos con mansedumbre. Cualquiera dice, óyeme, quedémonos en el verso anterior. Uy, ya vamos para ahí, para los versos finales. Alguno dirá,
Pero con la Biblia, hay quien pelea con la Biblia, sí, contra Dios y lo que dice la Biblia. Verdades que no se aceptan, que puede que hasta sepamos que son verdad, pero que no la queremos, que nuestra alma se resiste a obedecer eso. Obedecer a mis pastores, a mi líder, a quien Dios me ponga delante, pero ese líder, yo sé más que él. ¿Y por qué tengo que darle cuenta a ese muchacho o a ese que es más joven que yo, o que esa que es más joven que yo, o que tiene menos tiempo que yo en Dios, pero Dios lo puso de líder? Tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de cumplir lo que Dios estableció, aunque nos duela. Recibamos con mansedumbre la palabra que Dios estableció, porque esa es la que puede salvar nuestras almas. Vamos a los versos que leímos al principio del capítulo, y con esto al principio de la predicación, y con esto vamos a cerrar. Pero tú que has seguido mi doctrina, estamos ahora en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 15. Pero tú has seguido mi doctrina, le decía Pablo a Timoteo. Sabemos que Timoteo creció bajo la formación de Pablo, ¿verdad que sí? Que lo acompañó con sus viajes. Pero en este momento ya Timoteo está pastoreando, que si no me equivoco, es en la iglesia de Éfeso. Me corregiré y me ayudará el pastor, o Julie, alguien más, creo que era la iglesia de Éfeso. Cuando está allí le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, la conducta, el propósito, la fe, la paciencia, la longanimidad, el amor. Yo he estado ahí a mi lado en medio de las situaciones difíciles. Tú has aprendido, tú la has seguido, tú has seguido mi ejemplo. Tú sabes lo que es el servicio de Dios y del Evangelio. Y luego viene en el versículo 11, hablando Pablo, continuando, persecuciones, aflicciones, cuáles me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Cuáles persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor. En una de ellas en Listra dejaron a Pablo apedreado y lo dieron por muerto. Incluso hubo un análisis que se hizo en una ocasión, en uno de los estudios, donde el pastor mencionaba que los discípulos, el relato dice que rodearon a Pablo en Listra, estando, los que lo apedrearon lo dejaron como que ya lo mataron, y él está ahí tirado, y los discípulos dicen que los rodearon, ni siquiera dice que lo levantaron, los rodearon, y Pablo se levantó como si nada. La Biblia no dice nada. Recuerdo que en esa ocasión el pastor decía, da a entender como que Dios hizo algo en medio del proceso. Lo dejan como muerto, lo rodean los creyentes y de repente se levanta. Y entonces va a consolar a los demás hermanos. Si usted lee el relato en el libro de los Hechos, los anima y le dice, a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Como quien dice, no se desanimen por esto que me acaba de pasar, para adelante, óigame. Y Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Acuérdate de todas esas cosas que hemos pasado, que hemos sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Vamos a los siguientes versos. Y también todos los que quieren vivir, estamos ya en el 12, ¿verdad? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo le está explicando, esto es parte de lo que viene con nosotros. En los últimos tiempos los hombres van a ser malvados. Incluso en el verso 13 eso es lo que dice. Pero los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros hemos sufrido por la causa de Cristo. Tú has aprendido conmigo la fe, el amor y los padecimientos de ser un creyente verdadero. Entonces vamos a los versos 14 y 15. Entonces Pablo le dice, ay, esta es la joya de esta noche. Entonces, si usted se va a llevar una sola cosa, si yo voy a quedarme en mi corazón con algo de haber estudiado este tema, que sean estos dos versos. Los hombres van de mal en peor, que lo vieron anoche con mucho detalle. Mucho detalle, es una enciclopedia de maldad. Los primeros versículos del capítulo 3. Aunque tú hayas visto todo lo que hayas visto, persiste tú. Oh, persiste tú. Mantente. Persevera. Aunque los hombres vayan como vayan, aunque el tiempo vaya como vaya. ¿Qué nos toca a nosotros en este tiempo? Que son peores que los de Pablo. Persistir. Persistir, amado. El que persiste en este tiempo es porque es fiel al Señor. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido
Y aquí yo quiero como interpretar el verso un poquito del final para arriba. Primero, tú sabes de quién aprendiste. De un hombre con el que Timoteo vio. Yo siempre digo y agradezco al Señor, a la gente de esta iglesia que fue antes de mí, a los que fueron mis maestros, a los que eran los diáconos antes, a nuestro pastor incluso, en el que para mí personalmente, cada vez que teníamos una reunión de oficiales, el pastor traía una consejería que tenía que ver con lo que estábamos tratando. Y de esa manera, no sé los demás, tal vez los demás más expertos, pero yo aprendí del liderazgo de sus consejerías, de cada reunión, porque siempre nos daba una consejería al inicio. Recuerdo de los que estaban aquí antes, que fueron mis maestros, de Rebeca, de Raúl, de Ramón, que con tanto amor siempre recuerdo, que no hablaba mucho, pero me enseñó tanto de cómo vivía. Esas mujeres, Milagro Valdespina, Celia, Lorenzo, que sin saber leer ni escribir mucho, reunía hasta 80 niños en jeringa y le enseñaba la palabra de lo que ella sabía, que había aprendido de oído porque no sabía leer. Del peje que no leía y creo que predicaba más que muchos de nosotros. San Cristóbal entero lo conocía por predicar el evangelio. No sabía leer ni escribir. Tendría sus debilidades, pero fue un hombre que retuvo el evangelio hasta lo último. Nuestro hermano Ramón, que venía con 80 años a abrir la casa de Dios, con tanta devoción. Y no tenía que ver si ninguno de nosotros llegábamos a la hora que él llegaba. Él estaba aquí a esa hora. Y una vez me dijo, Manuelico Pérez me dio este trabajo hace 40 años. Y yo nunca he dejado de hacerlo. Esas palabras trabajan en mi corazón. Como un viejito de 80 años, en vez de estar en su casa descansando, viene a abrir la casa de Dios, donde vemos más de 200 personas, mucho más jóvenes que él, que pudiéramos estar haciendo lo que él hace. Lo que pasa es que los demás no teníamos todo el corazón que él tenía. Y yo me incluyo, su devoción, su fidelidad, su fervor a asistir a la casa del Señor. Aunque predicara solo 5 minutos. ¿Se acuerdan? Ramón nada más predicaba 5 minutos y cantaba un himno. Nosotros lo hemos aprendido de cualquier gente. En esta congregación ha habido gente con testimonio y sin testimonio. Pero de los que tenían testimonio verdadero yo aprendí. He aprendido de mi pastora que se mantiene vivo a pesar de los años. Y aunque ha estado en la cumbre más alta del liderazgo de nuestro concilio y aún de nuestro país, no se corrompe, hermano, y todavía cree en el Espíritu Santo y ora y nos trae una palabra de la presencia de Dios cuando viene a predicar. Nos hace estudiar la palabra a los demás porque viene con unas diapositivas, viene con investigaciones, viene con cosas nuevas. Entonces yo no puedo venir con un disparate a predicar. ¿Cómo lo hago? Si el primero que se sienta ahí delante de él. ¿Sabemos de quiénes hemos aprendido? ¿Quiénes nos enseñaron con su vida? Me gusta recordar a Jumbo, porque en la pandemia íbamos a hacer los funerales. Íbamos con Ismerly, varias veces nos tocó a nosotros 3. Y recuerdo que me decía, porque yo decía, Jumbo, pero mira cuántos hermanos ya han muerto. Y me dice, no los cuentes, no los puedes contar. Tienes que echar para adelante y hacerlo. Yo no sabía que después iba a tener que contarlo a él también. Pero estaba haciendo la obra de Dios. ¿Quiénes nos han enseñado a nosotros? ¿Quiénes nos enseñaron? Los que han dado su vida por Dios y por su evangelio. Y nos enseñaron cómo vivir. Tal vez no eran los teólogos más grandes, aunque algunos de ellos sí lo fueron. Yo tuve maestros muy bien preparados. Pero tenía gente que no conocía mucha letra, pero vivían para Dios. Vivían para Dios. ¿De quiénes hemos aprendido? En esta iglesia hemos aprendido de gente que ha dado la vida y ha dejado la piel y los zapatos en la calle llevando la palabra de Dios. Nuestra hermana Mercedes Almonte, la mamá de Puchi y de las hermanas Almonte, Mercedes Nivar, perdón, que aun cuando por su edad perdía la lucidez, pero Mercedes solo perdía la lucidez con la cosa de Dios. Orando por ti, animándote y saludándote y yendo a tu casa a llevarte. Mercedes Nivar le cogió un tiempo, no sé si testifique eso aquí, y ella estaba un poco malita y yo vivía ahí al frente y se le escapaba a Marilyn, la que la cuidaba, y llevaba su desayuno para mi casa. Mira, para que le des a los niños.
Pero Mercedes, no, hermana. No, manita, tenemos que tener amor. Toma el desayuno. Ella no lo sabía, tal vez ninguno de ustedes ni de la familia lo sabía. Pero fue una época en que Dorian y yo no estábamos trabajando. Y cuando Mercedes dejaba de comerse el desayuno, mis hijos tenían desayuno en la mañana. Y a ella no le quedaba la lucidez de tantos años. Pero lo que había dentro de ella era lo que salía. Bondad y evangelio. Siempre repito, porque nosotros no podemos olvidar el tipo de iglesia que somos. Yo me sorprendí porque cuando llegué aquí a esta iglesia, yo escuchaba que Dios le había dicho a la iglesia que esta iglesia era una iglesia que tenía que ser ejemplo, que era un semillero de líderes y de siervos de Dios y que había responsabilidad de ser un ejemplo. Nosotros no podemos olvidar eso. Yo no me olvido de Félix y Félix, que murió de rodillas, orando en la madrugada. Por favor. Nos vamos a olvidar de esa gente, nos vamos a olvidar de esas cosas, de lo que Dios nos enseñó. No solo con la palabra y la predicación, sino con la vida. Con la vida. Persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, pero también te persuadiste, y ahí tengo algo que compensar. Te persuadiste. Persuadirse es convencerse. Darse cuenta que algo es cierto, que es verdad. Comprobar algo y aceptarlo porque se comprobó su calidad o su veracidad. Nosotros como creyentes, tanto los viejos como los nuevos, no podemos ser creyentes solo de oída. Porque Ana María predicó hoy, mañana predicó Julie, o el pastor nos dio un estudio. Usted tiene que abrir su Biblia. Como los muchachos de la iglesia donde yo estaba. Usted sabe que aquí los predicadores le daba miedo venir, porque cuando hablaban los versos bíblicos la iglesia entera estaba abriendo y mirando a ver si era verdad. Yo ahora no me doy cuenta si es mucho así a veces, porque otras veces yo estoy sentada ahí y no veo todo lo que el mundo hace, todos hacemos. Pero en la iglesia que yo estaba anoche, ellos abrieron su Biblia a ver si era verdad que habían 3 discursos de Josué. Somos como los de Berea, que eran más nobles, porque revisaron las escrituras con diligencia para saber si era verdad lo que decía Pablo. Nosotros tenemos que tener una experiencia personal con la palabra. Tener una propia, una persuasión, un convencimiento personal. Y eso tiene 2 vertientes. Hay una vertiente que usted tiene que conocer la verdad por sí mismo. Y si mañana yo le enseño una falsa enseñanza o un error bíblico, como me pasaba aquí. ¿Cuántos se acuerdan de una etapa en la que yo siempre decía, porque cuando Jacob iba con Rebeca, no, era Isaac. Ah, sí, Isaac, perdón. Usted le diga, no, Ana, ¿cómo que Jacob? Era Isaac el esposo de Rebeca. Ah, que los hijos de Abraham, Jacob, Abraham no, Isaac era el papá de Jacob, es eso mismo. Eso es lo que Dios quiere, usted tiene que conocerla. Si yo me equivoco y si yo me corrompo y de repente traigo manipulaciones de la escritura, usted tiene que saber en qué momento yo me desvié de la verdad. Y decir, alto ahí. En una ocasión nuestro pastor nos dijo hace unos años, en esta iglesia hay gente que vela por la verdad de la escritura. Que si no fuera por el temor que yo tengo de Dios, si yo me atreviera a enseñar una falsedad, no me dejarían. Usted tiene que ser uno de esos. No importa dónde usted vaya. Usted tiene que conocer usted mismo su verdad. Usted no puede depender de mí ni de nadie que le enseñe. Somos de carne y hueso y nos equivocamos. Sépalo. Por más que usted crea de Dios, que son los maestros y todo el que Dios le da la oportunidad de enseñar, nos equivocamos todos. Usted tiene que estar claro, no, se equivocó ahí en esa parte. Yo he dado clases del Instituto Bíblico que me he equivocado del relato y me han dicho, profe, ese no es relato. Yo una vez se lo conté y le digo yo al muchacho, no, que no quiero. Vamos a la Biblia. Cuando él lee, como él estaba diciendo, luego está él tratando como de apaciguar la situación porque no quiere avergonzar a su profe. Pero yo le digo, no, varón, no, deje eso. Era como usted dijo, porque es lo que dice la Biblia. Como leyó el varón, eso es, seguimos. Y seguimos con la clase en base a la verdad, porque con la palabra de Dios no puede haber ego. La palabra es de Dios, no es mía ni de usted, es de Dios.
Y tiene que ser predicada y enseñada con legitimidad porque le pertenece a Él. Entonces nosotros tenemos que tener una experiencia personal que nos permita estar correctamente y personalmente persuadidos de la verdad. Pero no solo eso, tenemos que tener una experiencia personal porque tenemos que exponernos a la palabra para que la palabra entonces nos redarguya, nos corrija, nos aliente y Dios pueda obrar en nosotros a través de la palabra. Si nos mantenemos aislados de ella, no estamos bebiendo de la fuente y nos debilitamos. Leo el último verso. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez la hemos sabido. Hubo quien nos la ha enseñado. El creyente en estos tiempos finales puede actualizarse en todas las cosas modernas que la vida presenta. Tenemos que aprenderla. Ahí están los artefactos, los recursos. Pero la enseñanza antigua de vivir por la palabra no puede apartarse de nosotros. Dios nos dé la fuerza y el Dios del cielo nos permita cumplir con nuestro papel en estos tiempos finales. Dios les bendiga. Nuestro hermano. Gloria a Jesús. Yo sé que todos quisiéramos seguir. Estamos siendo edificados en la palabra del Señor. Y quiero aprovechar este espacio si alguno tiene alguna duda, si algo no quedó claro, si alguien entiende que necesita una respuesta, alguna inquietud, este es el momento oportuno. Si no, vamos a darle otro fuerte aplauso a nuestro Dios y agradecer de manera especial a Ana María por su colaboración en la noche de hoy. Mañana esta fiesta continúa, mañana es el cierre y queremos ver para el día de mañana entonces, como conclusión, el poder de la palabra del Señor. Ya vimos el carácter de los hombres, qué tenemos que hacer nosotros y la herramienta fundamental entonces para vencer en medio de estos tiempos es nada más y nada menos que la misma palabra del Señor para cada uno de nosotros. Vamos a concluir por el día de hoy. Antes de entregar a nuestro pastor, quiero recordarle a la congregación, dada la situación que tenemos con el tema eléctrico, solamente están funcionando los aires de este lado, por eso la temperatura está un poco más bajita aquí. Si usted tiene algún inconveniente, si se le complica mucho por el tema de la temperatura, pues usted puede sentarse de este lado o buscar una localización donde le sea más soportable para su situación, porque estamos tratando de regular la temperatura general del área en lo que resolvemos ese inconveniente. Confiamos en el Señor que vamos a obtener la victoria en este y cualquier otro inconveniente que nos surja. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Aleluya. Alabado Dios. Mis amados, Dios le bendiga y bendiga a nuestra hermana Ana María por este tremendo trabajo. Así es que somos enriquecidos por la palabra del Señor. Mire, mañana, el superintendente lo sabe, de hace mucho le anuncié, que yo tengo un compromiso con la confraternidad de pastores de Nigua. Pero mañana va a haber un predicador acá. Bueno, le voy a decir de aquí, le digo. Nuestro hermano Sócrates Valdés será el expositor de mañana. Así que invitamos a toda la iglesia que estén acá. Quizás llegue a tiempo porque la actividad ya está programada para las 3. Con motivo del Día de la Biblia, la confraternidad de pastores organizó ahí. Frente a la policía tienen, quiera Dios que el agua permita, porque creo que el aire libre. Y estaremos por allá. Si venimos temprano estaremos aquí, pero si no, ustedes saben que tengo ese compromiso. Así que vamos a estar puestos en pies. Los conferencistas de esta iglesia esta semana han estado muy ocupados con las invitaciones. Julia ha estado ahí casi de bateo y corrido, Ana María también, Dorian, Antonio. Sí. Y otros más han estado utilizando la gente de la iglesia porque se celebra tanto la actividad de las Biblias como de la familia que se mezclan ahí en este mes. Y la gente le gusta invitar gente de esta congregación para esos trabajos. Emilio Corporán está por Perú en una jornada de predicación también. O sea que tenemos mucha gente de esta iglesia en actividad y eso a mí me da mucho, pero mucho gozo. Caballeros, ¿están aquí? ¿Hay ánimo? Despídanos.
Aleluya, qué bueno. Dios le bendiga, pueblo.